Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos para el clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para borrar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de toda su angustia. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los oprimidos que siguen. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Matará al mago la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no será condenado por mantener su vida. Adoremos al Señor. Cristo viene de los dame poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Oh Jesús, yo quiero amar, solo con él, paz y gozo yo tendré. Hacerle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti, dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como mi amor, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Ven, hermano, siempre, hermano. Ven. Dice el Salmo 34, 17. Clama un justo y Jehová oye y le libra todas sus aflicciones. El propósito de que nosotros podamos memorizar la palabra es esta promesa que está en su palabra. Invito a un hermano, a algún niño que quiera exponer aquel verso bíblico que le ha sido de gran ayuda, pueda en este momento compartir congregacionalmente con sus hermanos. La valiente Isabel.
Éxodo 24:7. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, que a los que conforme a su propósito son llamados. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con canto. Salmo 16:1. Guarda mi odio porque en ti he confiado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y crea en mí un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Romanos 3:23. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Tu amor será mi gozo y mi alegría. Salmo 30. ¿Y cómo predicarán los que no fueron enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian las buenas nuevas. Romanos 10:15. La gloria es para Dios. El verso 19 dice del salmo que en este momento estuvimos leyendo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El tiempo de las misiones. Invito a mi hermana Carla Alzarano para que ponga la palabra del Señor. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Nuevamente gozosos aquí estamos de compartir la palabra de Dios en este tiempo de misión, que lo hacemos todos los domingos. En este tiempo de misiones hoy les quiero traer una abrebocas a lo que respecta, no sé si tengo una siguiente diapositiva, por favor, lo que es la lista mundial de persecución de este año. Digo abrebocas porque les vengo a hablar un poco más sobre la situación que está pasando en cada uno de estos países. Entre los primeros 10 países tenemos Corea del Norte. Cabe destacar que Corea del Norte se ha mantenido durante 30 años en el primer puesto en la lista de los países en persecución. Tenemos a Somalia, Yemen, Eritrea, Libia, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán y Sudán. Muchos de estos países que mencioné se han mantenido en el ranking de los primeros 10 países en persecución. Y estos ítems que ven de este lado es la opresión que han tenido estos países, desde la violencia en la vida privada, la vida familiar, la vida en la comunidad, en la vida nacional y en la vida de la iglesia. Muchas de estas áreas han sido atacadas por la misma persecución. Una familia es perseguida, y no solamente en el aspecto que los ataquen ellos, sino que van directamente a los templos donde ellos se están congregando como iglesia, lo cual eso también los puede llegar a desanimar, pero ellos mantienen su fe puesta en el Señor para seguir congregándose, y no que este tipo de situaciones los lleguen a estar apartando del Señor, sino que ellos vean su misericordia y sigan predicando lo que dice la palabra. En la siguiente diapositiva les quiero compartir estos versículos que dicen: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En Mateo 5:10. Y más adelante continúa diciendo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, él será salvo. Hermanos, esto es prácticamente una profecía que nos tiene el Señor. Estamos
estamos siendo perseguidos porque queremos predicarles de la verdad a aquellas personas que lo necesitan, a aquellas personas que son ciegas en este mundo, que no conocen del Señor, ya sea porque su misma opresión que tienen en sus países, como la Corea del Norte o los musulmanes, se niegan a tener que recibir al Señor porque saben que van a tener consecuencias muy fuertes. Pueden matar a su familia, pueden ser perseguidos, pueden ser sacados de sus casas o de sus tierras, pero sabemos que tenemos mayor gozo en el Señor, que Él es nuestro único y Dios verdadero, que ellos puedan conocer de la palabra, que ellos puedan entender que es un Dios amoroso y que a pesar de las dificultades, ellos tienen un Dios que los va a estar consolando. Y tenemos que también nosotros orar por ellos, tenemos que sentirnos alertas, tenemos que estar pendientes de aquellos hermanos que a pesar de que no lo tengamos cerca aquí mismo en nuestra iglesia, sabemos que el cuerpo de Cristo está siendo atacado y tenemos que velar también por ellos. Tal vez nosotros en este momento no podamos ir para allá, pero podemos apoyarlos en oración, que eso también es un sustento espiritual para ellos y saber que muchas personas que conforman el cuerpo de Cristo, que se encuentran en diferentes partes del mundo, están orando por ellos. Y bueno, hermanos, ahora quiero compartirles en las siguientes diapositivas. Vamos a estar presentando la recolección de las promesas de fe del mes de mayo, el cual tenemos una meta de $80, pero logramos recolectar $130. Nuevamente le damos gracias al Señor porque hemos rebasado esta meta que tenemos establecida y le damos gracias a ustedes, iglesia, que tienen un corazón dispuesto para apoyar las misiones, apoyar los ministerios que tenemos en el Pajal, con nuestros misioneros y también en Barrancas, en Orinoco, y también apoyar comprando tratados para poder compartirlos, como tenemos allá en la actividad de evangelismo. Nos sentimos muy alegres porque hubieron muchas personas que recibieron de la palabra, se sintieron contentos y abrieron su corazón para poder compartirles un tratado, compartir la palabra. Incluso estuvimos orando por unas familias que nos permitieron compartirles de la palabra del Señor. Bueno, quiero también traerles otro anuncio muy importante, muy especial, y es que en el mes de junio el pastor Santaella y el pastor Fernando van a estar haciendo un viaje al Pajal, donde se encuentran nuestros misioneros Joel Morillo, para así también ver cómo nosotros como iglesia podemos seguir apoyando más al ministerio que tenemos allá con nuestros misioneros, y van a impartir una segunda clase en un centro de capacitación que tenemos también allá en el Pajal, que para nuestros hermanos que se encuentran allá puedan conocer más a profundidad y más a precisión sobre la palabra de Dios y todo el contexto en que se encuentra. Entonces, iglesia, quiero darle las gracias porque estamos cumpliendo con el propósito que el Señor nos ha mandado, de ir y hacer misiones hasta cada rincón del mundo. Tal vez empecemos poco a poco por aquí en nuestro sector, en el Pajal, en Barrancas, pero quién sabe si inclusive, si Dios lo permite, podamos ir a otras partes del mundo para cumplir con el propósito que Dios nos ha estado estableciendo. Les animo siempre a estar dando de buen corazón, con un corazón dispuesto a sus promesas de fe, que es con el propósito de hacer misión. Alabado sea la obra que estamos haciendo, hermanos, y muy feliz, muy contento, que estamos cumpliendo con el mandato del Señor. Muy bien, hermanos, el significado digno siguiente tiene por título Dilo a Cristo. Es tiempo de la recolección de diezmos y ofrenda. Una vez que empecemos a cantar, usted puede levantarse y pasar acá adelante. Esta letra, hermanos, este himno es muy interesante. No es un secreto que cada uno de nosotros pueda estar presentando algún inconveniente, ¿verdad?, en su vida espiritual, en su vida familiar. Cuando algunos de nosotros pasemos por alguna situación difícil, yo no les recomiendo que vayan a YouTube a ver un video donde a cierta persona hable y me motive para yo poder despertar, para yo poder sentirme motivado, sino que se lo digamos a Cristo en oración. Amén. Vamos a cantar entonces este himno. Puesto de pie, hermano. Cuando estés cansado y abatido,
Dilo a Cristo, dilo a Cristo, vive siempre con Cristo, dilo a tu Padre. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, eres tu amigo también. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, confía en Cristo, confía en Cristo, quedará en el cielo grande entrada, confía tan solo a Él. Confía en Cristo, confía en Cristo, eres tu amigo fiel. No hay otro amigo como Cristo, confía tan solo a Él. Bueno, así hermano. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, porque nuestra primera ofrenda debe ser nuestra vida. Gracias por tu palabra y tu Santo Espíritu que está obrando nuestra vida. También damos gracias por estos recursos que han sido depositados en ambos sectores, Señor, tanto en la parte de misión como acá viendo tus reinos. También damos gracias porque dice tu palabra, Señor, que será predicado este evangelio del reino a toda nación y a toda tribu, y esa es la llegada tuya, Señor. En franca convicción de que necesitamos alcanzar otros pueblos, otras naciones, tu palabra nos motiva, Señor, a que las misiones es prioridad, Padre, tanto las locales como las forales, Señor. Y damos gracias por los recursos, Señor, por los misioneros que están en el campo, para la honra y gloria tuya. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. También honramos al Señor también con la exposición de su palabra. En este momento, yo digo al pastor de Vaca que pueda estar haciendo uso de estos medios para honrar y glorificar al Señor. Gracias, hermano. Buenos días, iglesia, Dios le bendiga. Buenos días, amigos que nos están viendo en vivo también. Ajá. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Quiero invitarles, hermanos, que busquen en sus Biblias Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 17. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que
este privilegio que nos das a nosotros, tus hijos, de llevar cánticos a ti, de poder compartir, Señor, acá, como hijos tuyos en comunión, en tu casa, Señor. Te pedimos, Dios, en esta mañana, que puedas abrir nuestro entendimiento, que puedas darnos sabiduría, Señor. Primero para la exposición de tu palabra, también, Señor, para entenderla. Te damos gracias, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Acá estudiando acerca de cómo vivir la fe en un mundo, ¿verdad? Un mundo hostil. Ese es lo que siempre hemos estado estudiando cuando comenzamos la primera epístola, pues, del apóstol Pedro. Y vemos, hermanos, que anterior a este texto que estamos abarcando en esta mañana, el apóstol viene avisando, ya tiene rato, ¿verdad? Ya tiene varios domingos avisándonos, ¿verdad? Sobre el sufrimiento. Primero dice que vamos a sufrir y debemos estar sujetos a nuestros gobernantes. Que vamos a sufrir también en el trabajo. Realmente no es fácil, ¿verdad? Vamos a sufrir en el trabajo. También vamos a sufrir en nuestros hogares, en nuestras relaciones matrimoniales. Y a pesar, pues, de que nos hagan daño y suframos mucho, ¿sí? Nosotros vamos a estar estudiando 4 puntos en esta mañana. Y uno de esos es cómo vivir la fe, el título, pues, cómo vivir la fe cristiana en un mundo hostil, haciendo el bien. Vamos a estar leyendo el 13 y el 14, que dice, el 13 y el 14a, ¿sí? No el capítulo, no el versículo completo, sino el 14a, que dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Hermanos, cuando sufrimos por causa de Cristo, somos bienaventurados. Realmente somos bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? 3 veces feliz. Somos supremamente bendecidos por Dios. Somos afortunados, somos dichosos. Ahora, ¿qué es sufrir por Cristo? Muchas veces creemos que sufrir por Cristo es cuando nos falta comida en casa. Muchas veces creemos que sufrir por Cristo es cuando me caigo de la moto y me raspo las rodillas o las manos. Porque salí a visitar a algún hermano y me caí de la moto, eso es sufrir por Cristo. No, esos son sufrimientos generales que le puede pasar a cualquiera, ¿sí? Pero estudiando el contexto anterior acerca de lo que es sufrir por Cristo, vemos que se sufre en los trabajos cuando empiezan a hablar mal de nosotros, cuando empiezan a insultarnos por nuestra fe, cuando empiezan a hacer burla de nuestra fe. Ahí viene el evangélico la Biblia bajo el brazo, cuando empiezan a criticarnos, cuando empiezan también a colocar testimonio falso de nosotros en otros lugares para hacernos daño. En nuestro contexto, eso es sufrir por Cristo. En el contexto anterior, sufrir por Cristo, estas personas pasaron hambre también porque se les negaba alimentación también. Fueron perseguidos, fueron humillados. Gracias al Señor no estamos en este país, no estamos siendo perseguidos de esta manera, pero estudiando un poco el contexto vemos que el sufrimiento sigue, ¿sí? Aunque han cambiado las cosas, el sufrimiento sigue. Y a pesar de este daño, entonces nosotros debemos hacer el bien. No confundamos entonces nuestras calamidades, no confundamos nuestro sufrimiento en Cristo, nuestros sufrimientos así generales, por el sufrimiento
en Cristo. Tampoco digamos, es un proceso que estoy pasando. Si yo cometí un pecado y estoy sufriendo las consecuencias, voy a decir que estoy sufriendo un proceso, estoy pasando por un proceso, una prueba que el Señor me está haciendo pasar. Realmente está equivocado, porque esa es consecuencia del pecado, no es consecuencia de sufrir por Cristo. Entonces, cuando pasamos estos momentos difíciles de sufrimiento, nosotros como hijos de Dios debemos realmente tener pasión por hacer el bien. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos el bien? Si hay alguien que me está haciendo daño, ¿cómo yo puedo hacer el bien a esa persona? Yo deseo más bien es darle un golpe, qué sé yo, echarlo a un lado, no verlo nunca más cuando nos hacen daño. Pero nosotros debemos de tener un celo, debemos de tener un ardor, pues, para hacer el bien. Tener una vida caracterizada completamente por la generosidad, por altruismo, por amabilidad y consideración hacia los demás, a pesar de los momentos difíciles que nosotros también estamos pasando. Recordando un poco lo que el salmista David expresa, diciendo: confía en Jehová y haz el bien. En estos momentos difíciles nosotros debemos de colocar la confianza en el Señor y hacer el bien. No dudar por ningún momento en hacer el bien. Recordemos que nosotros somos creación de Dios, somos hechura de Él, creados para hacer el bien, para andar en buenas obras. Y sufrir por Cristo, padecer por Cristo y hacer el bien a la vez, produce realmente, hermanos, una vida ejemplar. Cómo esa persona, a pesar del sufrimiento, puede estar haciendo el bien. Si esa persona está pasando algún inconveniente, ¿cómo puede darle comida al necesitado también? Si esa persona está pasando un momento difícil en su vida económica, no tiene trabajo, ¿cómo puede darle de lo poco que tiene a otra persona? El Señor se glorifica en eso, hermanos, en ese tipo de cosas cuando hacemos nosotros, haciendo el bien para gloria de nuestro Dios. Porque en los momentos difíciles, en los momentos de sufrimiento, los cristianos debemos seguir proclamando a Cristo en nuestras vidas. Entonces, como punto número 1, estuvimos viendo que haciendo el bien podemos vivir nuestra fe cristiana en un mundo hostil. Ahora, como punto número 2, tenemos dando testimonio de Cristo. Versículo 14b y el 15 dice: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, dando testimonio de Cristo. No tengamos temor, no sintamos ese que ellos no puedan estar amedrentando, no sintamos temor por ese tipo de burlas que hagan sobre nosotros, ni tampoco conturbéis, como dice la palabra de Dios, sino más bien dando un buen testimonio de Cristo, santificándolo en nuestras vidas. Cuando nosotros realmente santificamos a Cristo en nuestras vidas, nos santificamos al Señor en nuestros corazones, estamos realmente afirmando que estamos sujetos a Él. Estamos diciendo que el Señor tiene control en nuestras vidas. Estamos sujetos a la palabra de Dios. Estamos sujetos a la instrucción que Él nos da cada día al leer, pues, la palabra. Cuando nosotros, hermanos, santificamos al Señor en nuestras vidas, declaramos la soberana
majestad de Dios. Somos sometidos a ellos. Nosotros vemos en medio del sufrimiento, damos testimonio de Cristo. Estamos dando por sentado, pues, que Él controla nuestras vidas y no que nosotros, de acuerdo a la situación, a la circunstancia que nosotros podamos estar presentando, vamos a actuar de una manera incorrecta, sino que estamos sujetos a su palabra, estamos sujetos a su soberanía y entendemos realmente que este proceso del Señor va en nuestro lado. Entonces, tenemos que dar nuestro corazón al Señor para que Él enseñoree nuestra vida completamente. Cuando nosotros oramos, Señor Dios, no, el Señor te bendiga, mi Señor, lo reconocemos como Señor, lo estamos reconociendo como la máxima autoridad de nuestras vidas. A veces decimos Señor, pero como no lo vemos, ¿sí?, actuamos de manera diferente. No sé si se han dado cuenta que muchas veces respetamos a alguien porque lo vemos, muchas veces irrespetamos a Dios que no lo podemos ver. Pero bienaventurados somos, hermanos, cuando creemos en el Señor sin haberlo visto. Entonces debemos nosotros dejar que Él enseñoree en nuestras vidas. Debemos entonces manifestar nuestra dependencia en Él, nuestra sujeción total en Él y a su palabra. De esa manera nosotros estamos dando testimonio de Cristo en nuestras vidas. ¿Y qué significa santificar? Santificarse. Santificar significa apartarse o consagrarse. Apartarse para Dios, consagrarse para Dios. En este contexto significa darle el primer lugar en nuestros corazones a la voluntad divina de nuestro Dios. Significa darle el primer lugar en nuestros corazones a la adoración, a la exaltación, darle la prioridad que realmente merece nuestro Señor en la vida. Hermanos, cuando nosotros realmente damos testimonio de Cristo, estamos reconociendo la perfección de Él. Estamos exaltando su preeminencia y estamos pues sometiéndonos a la voluntad divina de nuestro Dios. Muchas veces no nos gusta, pues, porque digamos, yo quiero esto, pero el Señor dice otra cosa. Recuerden que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Muchas veces lo que nosotros queremos no es lo que Dios realmente quiere para nosotros. Muchas veces Dios nos da por lo cual nosotros no estamos orando ni estamos pidiendo, sino que el Señor nos da realmente lo que nosotros necesitamos. Y nosotros debemos entonces comprender y estar sujetos a la voluntad divina de nuestro Dios, comprendiendo y entendiendo que muchas veces, a pesar de esto, vamos a sufrir. Esto va a incluir un sufrimiento. Por eso en medio del sufrimiento, nosotros como hijos de Dios debemos de seguir proclamando el señorío de Cristo en nuestras vidas. Ya estuvimos leyendo pues el punto 1, el punto 2, vamos ahora con el punto 3, el versículo 16. La palabra de Dios dice: teniendo buena conciencia, punto número 3, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aquí quiero pedirles disculpas, pero me salté un punto importante del versículo anterior, que dice: y están siempre preparados para presentar defensa
mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demandan razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay un punto importante que olvidé mencionar, pero quiero decirle, hermanos, que nosotros debemos no solamente estudiar la palabra aquí en la iglesia, nosotros debemos estudiar la palabra en nuestros hogares, a donde vayamos, en nuestro trabajo, en nuestro tiempo libre, en lo que podamos estar estudiando la palabra de nuestro Dios para presentar defensa. Porque ¿cómo podemos presentar defensa si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo usted puede presentar defensa de alguien que usted realmente no conoce? Si yo voy por la calle y están acusando a una persona que yo no conozco, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo defender a esa persona si no sé realmente cómo es? Entonces, nosotros como hijos de Dios, si decimos que conocemos a Cristo, que realmente nos conoce a nosotros debemos de buscar a Él en su palabra y presentar defensa, también estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, sin peleas, sin discusiones. Te vaya a presentar defensa con un palo en la mano, sino que presentemos defensa con la palabra de Dios en nuestros corazones. Eso forma parte también de que cuando estemos sufriendo tenemos que estar preparados también para presentar defensa. Ok, ahora sí, el punto 3, cuidando mi mente. De esa manera podemos vivir en nuestra fe en este mundo hostil, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Una de las cosas que nos permite a nosotros, hermanos, estar seguros y firmes en un mundo hostil, en este mundo en que vivimos, realmente es tener una buena conciencia. Nosotros debemos de tener una buena conciencia. Recordemos que la conciencia es un mecanismo interior colocado por Dios allí, ¿verdad? Que nos acusa o excusa de una buena persona, actuando como medio de convicción o afirmación. Algo que quiero recalcar aquí, que la conciencia no es la voz de Dios. No te digas, porque ¿cómo yo digo que la conciencia no es la voz de Dios? Porque muchas veces la conciencia nos lleva a hacer lo malo. ¿Cómo podemos decir que es la voz de Dios? Porque es la conciencia, cuando hablo de la conciencia, es lo que nosotros alimentamos la conciencia. Si nosotros alimentamos realmente la conciencia, ¿verdad? Con la palabra de Dios, vamos a reflejar la palabra de Dios. La conciencia viene siendo, debemos de cuidar la conciencia, porque eso viene siendo, no sé si han ido a algunas casas que tienen unas tragaluz, ¿sí? Algunos le llaman tragaboya, ¿sí? Le llaman tragaluz. Algo que había mencionado los hermanos, a mí me encanta eso, porque eso da una visión diferente en la casa, hay más facilidad de poder ver las cosas, ¿sí? Y eso aclara el lugar, pues, donde vamos a estar. Entonces es necesario que nosotros cuidemos de ese tragaluz allí, de que podamos estar siempre limpiando y cuidando nuestra conciencia de lo que vaya a entrar en nuestra mente. Debemos estar cuidándonos, entonces, llenar nuestra mente, llenar nuestra conciencia con las verdades de las Escrituras, porque de esa manera podemos ver claramente la ley perfecta de Dios. Si llenamos nuestra conciencia con las verdades bíblicas, entonces nuestra conciencia nos llamará a vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Y nuestra vida realmente dará frutos que serán mostrados a través de nuestra conducta. Por eso la palabra dice, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados ellos, ¿sí? Los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Si nosotros cuidamos nuestra conciencia, vamos a tener unos buenos resultados, que sería
La buena conducta, si nosotros no cuidamos nuestra conciencia, nos van a llamar los mala conducta en el colegio. Entonces, debemos nosotros ser precavidos, debemos ser responsables y cuidar de nuestra conducta. Este mundo, hermanos, tratará de ensuciar esa tragaluz. Este mundo tratará de ensuciar esa claraboya con sus ideas, con sus suciedades. Tratarán de ensuciar y eso puede contaminar entonces nuestra mente. Por eso que nosotros debemos de filtrar cada una de las cosas que escuchamos, cada una de las cosas que vemos, debemos entonces filtrarlo con la palabra de nuestro Señor. Entonces el trabajo nuestro, hermanos, es mantener limpia nuestra conciencia, siempre pensando, imagínense lo que acabo de expresar acerca de lo que es la luz, la claraboya, siempre manteniendo limpio ese lugar allí para que pueda entrar claridad. Así, de esa manera, nosotros podemos tener conciencias limpias, ganando la batalla por la santidad, la lucha en nuestro interior, donde opera la conciencia. Una conciencia tranquila permite a los creyentes ser libres de cualquier carga de culpa cuando enfrentan hostilidad y críticas del mundo. Si el mundo lo critica a usted, si el mundo lo habla cosas de usted, si el mundo anda levantando falsos testimonios de usted puede tener su conciencia tranquila, porque usted no es nada de lo que ellos dicen, sino que con su buena conducta usted pueda avergonzar a aquellos que están levantando falsos testimonios de usted. Sin embargo, una conciencia impura no puede estar tranquila. Una conciencia impura es incapaz de soportar la presión procedente de pruebas difíciles, inclusive de persecuciones. Los creyentes de quienes murmuran y que tienen buena conducta en Cristo tendrán sus conciencias tranquilas, estarán despreocupados por la culpa y sus vidas piadosas demostrarán que todas las críticas de los incrédulos son falsas realmente. Y de esta manera, en el medio del sufrimiento, los cristianos continúan proclamando el señorío de Cristo en sus vidas. Como punto número 4, hermanos, número 4, versículo 17, estar dispuesto a sufrir. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a recordar, ¿quién ha estudiado algo de historia bíblica de la vida de José? ¿Sí? ¿Alguien recuerda? Imagino que los que están en Even aquí recuerdan lo que es la historia de José, lo que sufrió José, lo que padeció José. Fue insultado por sus hermanos, fue menospreciado por sus hermanos, fue vendido, fue acusado injustamente, fue preso, pero todo tenía un propósito. Dios tenía un propósito en él. También vemos un ejemplo supremo que es la vida de Jesús. Jesús fue escupido, Jesús fue humillado, Jesús fue insultado, fue golpeado, también fue acusado injustamente, fue maltratado, fue molido por nuestros pecados. Enmudeció y no abrió su boca, y como un cordero fue llevado al matadero. Entonces, el punto número 4, estar dispuesto a sufrir. Nosotros no somos libres de sufrimiento por el hecho de que yo reciba a Cristo como Salvador personal. Yo soy libre de sufrimiento. No, ahora es que vienen, hermano. Ahora es que vienen, pero no vamos a sufrir solos, porque el Señor va a estar con nosotros todos los días, porque así Él lo
Hijo. Entonces tenemos estos dos ejemplos importantes. Es mejor padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Tenía Jesús poder para acabar con todas esas personas que le estaban haciendo mal? Sí, tenía poder. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? Estaba sometido a la voluntad de Dios. Nosotros muchas veces queremos escapar de la voluntad de Dios. Debemos entonces estar sometidos, hermanos, a la soberana voluntad de nuestro Señor. Hay un versículo que compartió esta mañana la hermanita Carla, Romanos 8:28, donde el apóstol Pablo dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si nosotros tan solo, hermano, tan solo un poquito pudiéramos comprender realmente este versículo, podemos aceptar el sufrimiento en la vida nuestra como parte del plan de Dios, poder entonces estar ajustados a su voluntad, porque de esa manera nosotros como hijos de Él nos preparamos para vivir nuestra fe en medio de un mundo hostil. En conclusión, hermanos, las aflicciones actúan para bien en nuestras vidas. No lo vea como algo negativo. Muchas veces las aflicciones actúan, si son enviadas por Dios, las aflicciones permiten nuestras vidas, son con un buen propósito. ¿Alguien ha visto aquí ustedes cómo hacen el trabajo en las tierras, en los campos, la agricultura? Cómo destrozan toda la tierra, meten esos el arado para romper toda la tierra allí. Y usted va en una cuestión donde pasó el arado y usted ve todo eso desastroso, todo roto. Pero después empiezan a darle orden, empieza a colocar semillas allí y empieza a germinar. Ahora, imagínese cuando eso está roto, ahora una semana más adelante, cuando ya todo ha germinado y todo esté hermoso, todo esté bello allí, alineado, ¿verdad? No tirado así disperso, sino alineado como muchas veces se ven en los campos, y cada una de esas cosas, de esas plantas que están allí, dando fruto más adelante. Las aflicciones nos preparan y nos alistan, hermano, para la gloria de Dios. Siempre pensemos en eso. Nosotros debemos estar dispuestos a sufrir. Entonces, para recordar un poco, ¿sí?, en este mundo, cómo vivir nuestra fe en este mundo hostil, como punto número 1 es haciendo el bien, dando buen testimonio de Cristo, cuidando nuestra mente, o sea, nuestra conciencia, y estar dispuesto a sufrir por Cristo. Entonces, esos son los 4 puntos que quería compartir con ustedes en esta mañana, y deseo en el Señor que puedan estar meditando en Él, puedan estar llevándolo a casa, no solamente sea dejado acá, ¿sí?, sino que lo llevemos en nuestros corazones, para así pensar entonces en lo que el Señor habló a nosotros en esta mañana. Hermano. Damos honra y gloria al Señor por la exposición de su palabra. También queremos tener una retroalimentación, y es por esto que los pequeños grupos es un elemento importante para que podamos tener ese feedback. Exposición, pequeños grupos. Quiero en este momento pedir la asesoría del pastor Fernando Lima